Es una bendición de Dios, queridos amigos, compartir con ustedes Nada Personal, el podcast que nos lleva a conocer a esos héroes anónimos que hacen vida en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte. Hoy me acompaña, como siempre, Juan Mateus en el trascámara y en la postproducción del podcast, y tenemos una invitada súper especial. Se trata de la profesora Evelyn Tirado, amiga y por supuesto es una heroína del UTAR con tantos años acá en la institución. Bienvenida, Evelyn, qué placer conversar contigo hoy. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes en el UTAR? Bueno, yo llegué aquí en el año 2004, quiere decir que ya 20 años, pero tuve una breve salida. Estuve en el 2018 en otro país y luego regresé. Regresaste y bueno, y estás acá en el UTAR. ¿Tú eres de Maracay, Evelyn? De Valencia. ¿Naciste en Valencia? Llegué aquí a los 3 años y medio, o sea que soy adoptada maracayera. De Maracay. ¿Estudiaste tu primaria en Maracay, sí, tu bachillerato? ¿Qué te motivó a orientarte profesionalmente hacia el área educativa? Bueno, mi primera carrera no fue educación, yo estudié administración de empresas, pero después que nació mi hija, ella cuando fue al maternal, era una institución que permitía que los representantes compartieran las actividades y yo me fui metiendo en ese mundo hasta que fui a una jornada de educación preescolar. Y allí dijeron que iban a abrir la carrera de educación preescolar en UPEL Maracay. Y allí cuando uno se proyecta, yo dije, voy a estudiar allí. ¿Y estudiaste allí? Pertenezco a la primera promoción de educación preescolar de UPEL Maracay. Ahora, cuando tú entras en el UTAR hace 20 años, Evelyn, tú entraste en educación preescolar. ¿Quién te invitó a trabajar con nosotros acá en el UTAR? Bueno, cuando yo hice posgrado, habían profesoras que ya me veían ese perfil y me decían, trae currículum para que des clase. Pero yo decía, no, me va a quitar mucho tiempo para los estudios. Pero luego lo hice y la doctora Ramona Bolívar fue la que me puso en contacto aquí en el UTAR para que y cuando hice la solicitud me llamaron en ese momento. Comenzaste a dar clases en el instituto, estuviste en educación preescolar y luego poco a poco fuiste abriendo paso a otras carreras. Comenzaste también a trabajar con los estudiantes del primer semestre, ahora estás en la carrera de publicidad y mercadeo, la materia de ecología. Háblanos. ¿Cómo ha sido ese proceso que te ha permitido diversificarte dentro de la institución? Bueno, yo a raíz de la pandemia, yo siempre le pregunto a las personas, le digo, ¿qué nos dejó la pandemia o qué aprendimos? Una de las cosas que aprendimos es a ser flexibles y fluir con la vida. Ya la carrera de educación preescolar aquí en la institución fue bajando matrícula. Entonces, ya las materias que yo daba de la especialidad ya no se estaban abriendo. Entonces, es ese ir cambiando de manera de lo que te va presentando la vida, y fui dando materias comunes que son de otras carreras, como técnicas de estudio, lenguaje y comunicación, ecología y conservación ambiental, seminario. Esas materias me fueron abriendo puertas hacia otras carreras, donde tengo estudiantes de informática, por ejemplo, redacción de informes técnicos, y bueno, me vieron un perfil hacia publicidad. Publicidad realmente es algo apasionante porque la publicidad está en todo, y como yo tengo mi base de administración de empresas, siempre allí se ve todo lo que tiene que ver con el marketing. Nos estamos reinventando diariamente. ¿A qué se debe, Evelyn, tú como profesional
del área de preescolar, de esa primera promoción maravillosa que egresó de la UPEL, a que haya bajado significativamente la materia en esa carrera, no solo en el UTAR, sino en todas las instituciones del país que la dictan, siendo educación preescolar tan importante. Yo no veo a un profesional de la medicina, de la administración, de la ingeniería, del derecho, en ninguna área que no haya pasado por preescolar, porque todos, queridos amigos, en algún momento de nuestra vida tuvimos nuestra maestra o nuestro maestro de preescolar, y si no pasas por preescolar no vas a estudiar el resto, ¿no? Primaria, secundaria, la universidad. ¿A qué se debe que haya perdido la juventud el interés por esta carrera? Bueno, realmente es lamentable esta realidad que estamos viendo aquí en nuestro país, donde la educación ha bajado en su matrícula. Los muchachos cuando salen de bachillerato, que están buscando qué van a estudiar, es lamentable que los mismos padres no quieren que ellos estudien educación. Aquí en Venezuela tenemos una universidad que es la Católica Andrés Bello, donde ellos siguen en esa investigación hacia el área educativa y bueno, es lamentable que no existe esa motivación, pero la base de todo país debe ser la educación. Y la educación preescolar no porque yo la haya estudiado, pero se ha demostrado con investigaciones que, por ejemplo, el pensamiento lógico-matemático tiene su base en la educación preescolar. Cuando un niño a esa temprana edad, ya el maestro va trabajando como facilitador, como mediador de aprendizaje y hace preguntas como, por ejemplo, algo tan sencillo, cantar una canción como El elefante del circo y luego preguntarle al niño, ¿en este salón cabe un elefante? Y el niño va a razonar, ¿verdad? Claro. Y alguno va a decir, sí, sí cabe, pero otro que está más desarrollado en la parte lógica va a decir, pero él no entra por esa puerta, ¿ves? Entonces ya desde allí, con unas preguntas mediadoras que hace el docente, permite que el niño vaya desarrollando esa capacidad que en el futuro, cuando vayan a ser ingenieros, por ejemplo, es desarrollada. Esa es una inteligencia, la inteligencia lógico-matemática. Eso lo vemos mucho en El Principito, cuando bueno, está el diálogo entre el aviador y el Principito, ¿no? El razonamiento del niño, los dibujos que hacía el aviador antes de ser adulto. Fíjate, Evelyn, entre la montaña y la playa, ¿qué te gusta más? Bueno, a mí me gustan las dos, pero la playa más que la montaña. La playa te gusta más. Y en cuanto a las comidas, ¿cuál es tu comida preferida? Bueno, entre los sabores, entre el dulce y salado, me gustan más los salados. Si estoy en una reunión donde hay una mesa de dulce y una de salado, me voy a los salados. Más hacia la que tienen los alimentos salados. Sí. ¿Te gusta leer? Sí, siempre me gustó mucho leer. ¿Qué lees? Bueno, hace mucho tiempo tuve libros de desarrollo personal que me gustaban mucho, pero actualmente, por ejemplo, Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, y Esther Hicks, son los que actualmente me gustan. ¿Con qué te quedas de Conversaciones con Dios? Del libro, claro, es difícil porque el libro es buenísimo todo, pero particularmente Evelyn Tirado, ¿con qué se queda de ese libro? Por ejemplo, cuando él dice que nada es doloroso en sí, sino es la percepción. Y cuando nosotros cambiamos esa percepción, no requerimos ni siquiera el perdón. ¿Cómo ves tú al joven de hoy en relación al joven que atendías hace 20 años acá en el UTAR? Tú que has tenido la oportunidad de trabajar desde el primer semestre con ellos, el que llegaba hace 20 años cuando tú estabas nueva acá en el UTAR, al que recibes hoy en el 2024. ¿Cómo los ves a ambos, no? Bueno, los chicos hoy en día tienen
una característica que ellos son muy espontáneos, que son, tienen mucho potencial y ellos creen en sí mismos. Quizás hace 20 años había como mucha inseguridad en los muchachos. Eso es lo que tú notas, además que los de ahora son nativos digitales. Exactamente, tienen la tecnología a su favor. Es algo que yo siempre les digo. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, no teníamos esa, por ejemplo, en el manejo del tiempo. Hoy en día tenemos un calendario que me llega una alarma en el celular donde me avisa que en aquella época no lo teníamos. Entonces hay muchos factores que los chicos hoy en día tienen a su favor. ¿Cómo combinas en el aula de clases la tecnología, todo lo que presentan las redes sociales con el material académico propio de las asignaturas que te toca dictar, que te toca guiar? ¿Cómo logras combinar ambas cosas? Antiguamente, cuando comenzamos aquí, nosotros usábamos un retroproyector, teníamos que preparar unas láminas. Hoy en día tenemos la facilidad de que tenemos un canal de YouTube donde tenemos, por ejemplo, publicaciones en redes sociales. Entonces, cualquier tema que estamos conversando, hay un ejemplo aquí en una publicación en las redes sociales. Entonces, los chicos, o por el aula virtual o a través de nuestros teléfonos inteligentes, con los cuales tenemos grupos con la sección, entonces podemos publicar allí, vean esta publicación y la comentamos en clase. Eso es algo que no teníamos en aquel momento. Y ahí la opción, ¿no? Sí. de poder conectarse en tiempo real a través de la internet con toda esta información. También se dice que hoy en día es mucha la información y poca la capacidad de análisis de las personas, porque es tanta que no tienen como que la capacidad de poder tomar lo que realmente es útil de lo que no lo es. ¿Es así? Bueno, las redes sociales tienen pro y contra, pero ahí es donde está el papel del docente, porque si los muchachos solamente ven material informativo, pero ahí el docente, cuando sabe hacer las preguntas indicadas para que, ok, ya lo viste, ya tienes la información, y a través de esas preguntas, que como yo les digo, las preguntas mediadoras, podemos sacarle el mayor provecho para que no se quede solamente en una información que se pierda. Cuando eras pequeña, Evelyn, cuando eras niña, ¿qué te gustaba jugar? ¿Qué Bueno, jugabas cuando niña? bueno, muchos juegos, pero entre todos los juegos que hacíamos, yo recuerdo cuando iba a casa de unas primas y nosotros jugábamos a la escuelita. A la escuelita, A la fíjate, escuelita, y terminaste trabajando. Y terminé estudiando es como que un abreboca de lo que va a ser de grande Sí. la persona. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Evelyn? Somos 6, yo soy la número 5. Eres la número 5 de 6 Hermano. hermanos. Qué bueno, maravilloso. Dice la gente, los que han pasado ya por nada personal, por el podcast, que el Yutar tiene algo que enamora a la gente que llega, bien sea estudiante, trabajador del área de servicio, del área de la seguridad, docente, personal administrativo. ¿Qué crees tú que es eso que enamora a todo el que llega al Yutar? Bueno, que aquí no solo es la parte académica, sino que también está la parte humana, lo que es el compañerismo, lo que va más allá. Ese es como decir el valor agregado que se puede percibir aquí. Yo hablo siempre de lo que es la vibración y la energía. Es una buena energía, es algo que tú sintonizas. Hay gente que dice, nos vemos, seguimos en frecuencia. Hay gente que se saluda así, estamos en frecuencia. Es esa frecuencia. ¿Cómo sacaste esa energía, Evelyn? Bueno, tú que has estado trabajando en esa área también, cuéntale un poquito a la audiencia cómo podemos nosotros más o menos sincronizar con esa energía positiva. Eso es como la estación de radio. Un podcast tiene que ver con lo que es la radio, ¿verdad? Cuando yo quiero sintonizar un programa en especial, está una frecuencia. Entonces yo sintonizo esa frecuencia y puedo escuchar ese programa. Si no me gusta lo que estoy escuchando ahí, lo puedo cambiar. Entonces así somos nosotros somos seres vibratorios que vivimos en un universo vibratorio donde todo tiene una frecuencia.
Entonces hay personas que son muy agradables, que son amorosas, que son cariñosas. Entonces eso es lo que esa persona emite. Entonces si nosotros decimos, bueno, yo quiero vivir en abundancia, por ejemplo, yo sintonizo, yo me voy a sintonizar en esa frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Bueno, si llegas aquí al altar, hay una vibración agradable, donde la gente es colaboradora contigo, sin que a veces ni siquiera lo pide, sino que alguien viene, mira, yo estoy haciendo esto que te puede servir. Por ejemplo, hoy estamos con el Salón de Arte Postal, y eso me va a servir a mí para mis estudiantes de publicidad. Entonces, yo no lo pedí, él mismo me lo ofreció. Bueno, fíjate que Aquiles le ofreció a Evelyn una visita guiada, y una visita guiada con Aquiles son palabras mayores, porque no es solo venir a ver las obras de arte, sino que tienes la explicación de una experiencia de 68 años en la materia, ¿no? Y eso, de alguna manera, va a influir. ¿Aprendemos haciendo en el Yutar, Evelyn? Esa es otra de las cosas. No solamente nos quedamos en la teoría. Los estudiantes ven una teoría y luego vamos a la práctica. Y al final del periodo académico ellos van a demostrar qué fue eso que aprendieron ellos en la práctica. Yo soy estudiante, me acabo de graduar de quinto año y no sé, más o menos sé la carrera, pero no sé en qué institución estudiar. ¿Qué me dirías para enamorarme, para yo venir a estudiar en el Yutar? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Bueno, yo le invitaría a que asistiera a las actividades que hay a final del trimestre, donde cada carrera va a presentar lo que ellos han hecho, y de manera que el estudiante, al ver eso, se vea identificado, qué es lo que le gustaría, se vería haciendo eso. Es una manera. Si pudieras escribir un mensaje en la valla gigante que tenemos en la terraza del edificio, en lo más alto del edificio de la sede de Maracay, para que todo el mundo lo viera, Evelyn, ¿qué colocarías? Bueno, yo le colocaría, ven a desarrollar tu potencial. Queridos amigos, Evelyn Tirado, en nada personal, yutarista de corazón.